ahora vamos a asesorar sobre el petróleo. El oro negro pierde brillo. ¿Hasta dónde puede caer el precio del petróleo? Como expertos esperamos que las grandes petroleras puedan gestionar en sus cuentas de resultados un crudo en torno a los $60 el barril. El precio del petróleo también ha sucumbido a la segunda legislatura del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump. En la víspera de su victoria electoral, el pasado 5 de noviembre, se movía en los $75,08 por barril tipo Brent y la semana pasada llegó a bajar de los $60 tras el anuncio de los productores de aumentar el bombeo. Si bien ayer subía en torno al 4% por el acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y China, en lo que va de año el descenso del crudo ronda el 13%. La explicación a este retroceso se encuentra en las incertidumbres que ha planteado Trump sobre el conjunto de la economía mundial con su política arancelaria. El propio Fondo Monetario Internacional recortaba medio punto su previsión de crecimiento en el mundo para situarlo en el 2,8% y unas economías que crecen menos necesitan menos combustible. Además, el mismo día en el que el presidente Trump anunció los aranceles contra la mayoría de los países, el 2 de abril, los grandes productores OPEC+ comunicaron un aumento de la producción en mayor del previsto. Eso provocó una caída del 15% en los precios del petróleo en tan solo 3 días. Y el nuevo anuncio del pasado fin de semana volvió a bajar su cotización. Más oferta y menos demanda prevista augura nuevos descensos. No obstante, el panorama geopolítico también puede jugar una baza inesperada y romper con ese consenso bajista sobre el llamado oro negro. Según apunta China como principal importador mundial de petróleo a Rusia e Irán como productores, China podría limitar su potencial exportador y aumentar la necesidad de impulsar el consumo interno para alcanzar su objetivo de crecimiento del PIB del 5%. Por eso cualquier noticia sobre los estímulos que se aprueben en el país será decisiva para la evolución del precio del petróleo. Según se indica y se añade, no hay que olvidar las cuestiones geopolíticas con respecto a Rusia, a Irán. Si se imponen sanciones más estrictas y llegan a aplicarse, los precios podrían volver a situarse fácilmente alrededor de los $80 por barril, con las consiguientes tensiones inflacionistas, según se concluye. La mayor parte apuntan un petróleo en línea por debajo de los $60 por barril a lo largo de este año. El responsable del sector energético, Janus Henderson, comenta que en general el riesgo para los precios parece inclinarse a la baja, tanto en términos de una demanda más débil de lo esperado como de un suministro superior al previsto. En cuanto a las acciones del sector energético, creemos que las empresas más grandes y defensivas están mejor posicionadas para capear el entorno actual, según se indica. Desde Bank of America BofA explican que para el petróleo Brent los actuales niveles en torno a los $66 el barril aún conllevan riesgos a la baja en nuestro rango de pronóstico a mediano plazo, que se mantiene sin cambios entre los $60 y $80 por barril. Calculamos que las estimaciones de consenso de las grandes petroleras para 2025 suponen una caída de aproximadamente el 15% hasta los $60 el barril, según se indica en un reciente informe. Hace unos días, Matías Primas de J. Morgan también se retrataban de su expectativa sobre el precio del crudo. Hemos reducido nuestras previsiones del precio del petróleo para 2025 y 2026 debido a la incertidumbre sobre la política comercial y a un aparente cambio en la función de reacción de la OPEP. Esperamos ahora que el precio del petróleo Brent promedie $66 en 2025 frente a los $73 anteriores y cierre el año en $58. Además, reducimos nuestras expectativas para 2026 a $57 para el Brent desde los $61 anteriores, según se concluye. Algo más optimista se muestra el también banco estadounidense Goldman Sachs. Reducimos nuestra previsión del precio de Brent para 2025 a $72,5 el barril desde los $75 anteriores para reflejar la reducción del rango del Brent por parte de nuestro equipo de Matías Primas en $5 hasta los $65,80 el barril. Por último, el MATE se indica que la evolución actual del crudo es similar a la del primer mandato de Trump, cuando también se produjeron caídas por sus aranceles al aluminio y al acero que tardaron en llegar, y si continúa esa tendencia no es descartable ver el petróleo por debajo de los $60 el barril. La caída en el precio del petróleo tiene su efecto directo en las compañías que los traen, refinan y distribuyen. Los ratios corporativos para Scope Rantier se explica que no se espera un impacto tan drástico como el vivido con la pandemia de 2020, pero se cree que puede poner a prueba las equilibradas perspectivas de estas compañías. Los sólidos balances y las políticas financieras flexibles de las compañías europeas integradas de petróleo y gas pueden absorber los shocks temporales de oferta y demanda, por ejemplo, reduciendo la recompra de acciones o retrasando, sino disminuyendo el gasto de capital, dividendos o ambas cosas, según indica. Sin embargo, el tiempo de un petróleo barato es clave. Un periodo prolongado de exceso de oferta en el mercado del petróleo ejercerá más presión a la baja sobre los precios, probablemente empujando el Brent por debajo de los $60 por barril. Estos precios relativamente bajos del petróleo, si se mantienen a lo largo del tiempo, tendrán consecuencias adversas para la calidad crediticia de petroleras y gasistas, según se concluye. En el Bank of America apuntan a que un escenario en torno a los $60 el barril, tanto las petroleras Shell como Total Energy lograrían rendimientos de capital superiores al 10% y se convierten en sus apuestas favoritas dentro de este sector en Europa, y también destacan en su
informe que la única empresa en la que vemos un riesgo bajista en el escenario base de precios es Repsol. Opiniones sobre eso. Por su parte, Goldman Sachs se muestra más optimista sobre la petrolera española en un escenario de bajos precios del crudo. Destacamos a Saudi Aramco, Equinor, Shell y GAL por sus sólidos balances. Entre las grandes petroleras de la Unión Europea destacamos a Repsol, BP y Eni por tener las oportunidades de desinversión más significativas en los próximos años. De la anglolensa Shell explica que cuenta con la combinación de activos de mayor calidad del sector como negocios líderes a escala mundial en gas y comercialización y una sola presencia en la industria química. En cuanto a Repsol, se incide en que ofrece la trayectoria de transición energética más convincente, habiendo generado el mayor valor de los negocios de bajas emisiones como porcentaje de su valor neto en torno al 28%. Además, se cotiza actualmente al múltiplo más bajo del sector, con un descuento del 17% y 41% respecto a sus últimos 10 años. Repsol muestra una sólida disciplina de capital impulsada por importantes ventas de activos y prevemos una sólida recuperación del gas estadounidense en 2025, 25% de la producción de Repsol.